Listo, comenzamos la grabación. Muy bien, vamos a iniciar. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Esta es la primera sesión del diálogo académico. Nos toca trabajar en la mesa de rezago y abandono escolar. Por favor, quiero que me pongan, si me están escuchando, por favor, en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Bien, les quiero presentar a quienes van a estar en el panel. Primero voy a presentar al moderador, quien es Javier Moreno Tapia, él es de la generación 3. También va a estar como panelista Guadalupe Yolanda Zárate, también de la generación 3. Diana Azucena Macías, generación 6. José Mauro Rentería, generación 3. Ricardo Irián, generación 5. Marta Santillán, generación 3. Nora María Guadalupe Ponce, generación 4. Adriana Rodríguez, generación 5. Ana Karen Valdés, generación 6. Bueno, esperemos que todos lleguen a su tiempo, ya hay varios que se han conectado. También quiero presentarle, va a estar con nosotros Belia, que es nuestra subdirectora y una coordinación de tutoría. Va a estar también acompañando la maestra Mireya Ocaña, quien es la coordinadora. Y bueno, todos los participantes, tutores que van a estar como asistentes, también en su momento se les dará la palabra. Muy bien, muchas gracias, Beli. Ya puse la diapositiva, quiénes son quienes están. También va a estar con nosotros un especialista, es Eliezer Pérez Rodríguez, que en su momento se presentará. Él va a estar muy atento a todas las intervenciones para sacar una conclusión y poderles plantear a ustedes unas líneas de reflexión para que podamos irnos con mucho más provecho en esta sesión. Bien, ponemos la diapositiva 1, por favor, Delia. Bien, vamos a ver. Aquí somos 4, bueno, y va a haber otro más, participantes. Coordinador voy a ser yo, soy Adriana García, soy responsable de la generación 1 y también responsable de la capacitación. Yo voy a hacerles, bueno, ya hice la presentación de los participantes. Voy a tomar el tiempo de las intervenciones y es muy importante que vayamos con los tiempos muy marcados, muy medidos, para poder terminar a tiempo. Y voy a, además, a hacer el cierre de la sesión. Javier es el moderador, va a establecer primero las reglas de oro de cómo vamos a participar, cómo se van a poner de acuerdo ustedes para las intervenciones. Va a invitar a los panelistas a que contesten unas preguntas sobre los ensayos que revisó y va a otorgar las palabras. Él va a dirigir nuevas preguntas para profundizar en algún punto en particular o para entrar a un nuevo tema. Los panelistas a su vez van a participar en el diálogo respondiendo las preguntas guías que les va a plantear Javier. Tendrán 3 minutos para su intervención para que ellos puedan explicar. Así que será también muy importante la concreción y claridad con la que hagan. También el moderador va a establecer quién va a ser el secretario o la secretaria, ayer hubo varios quienes se ofrecieron para tomar nota sobre las principales ideas y que se pueda sacar de aquí la relatoría de la sesión. La que sigue, Belia, por favor. Bien, ya están aquí quienes van a participar. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, así va a ser la intervención. Vamos a tener primero, bueno, la presentación, se van a otorgar las preguntas, las va a dirigir Javier, van a contestar y se van a abrir nuevos temas. Al final, se van ustedes los asistentes van a poder intervenir, ya sea también por el chat o se les podrá dar el micrófono para que ustedes también intervengan. Y al final
el moderador va a dar unas conclusiones generales de lo que se haya vertido en este diálogo, para que al final pueda participar un experto en tutoría y él pueda sacar una conclusión y cerramos. Eso sería la dinámica en general de la sesión. La que sigue, Delia, por favor. Nos comentan por ahí que no se ve la presentación. Podemos confirmar si ya la ve Rebeca. Y Sí, a lo mejor lo que no ves son las letras, pero prácticamente es como los momentos en los que es el proceso de la dinámica. No sé si Rebeca no ve la presentación o no ve las... Sí, son muy pequeñas, pero no se preocupen, en general es así la dinámica de cómo va a ser la sesión del día de hoy. okay. Sí, son muy pequeñas. Okay. Pero bueno, eso sería todo. Te otorgo, Javier, la palabra. Belia, no sé si quieras decir algo antes. No, adelante, pues muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación activa. Muy bien, muchas gracias, Belia. Te otorgamos la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de iniciar, quisiéramos pedirles que por favor todos cerraran su micrófono, de tal forma que no podamos tener ruidos. Y le vamos a otorgar solamente la palabra a las personas a las que vamos a ir, van a ir participando. Voy a comentarles, leí cada una de los ensayos que enviaron y vamos a ir conversando sobre las ideas que plasman en ellos, uno por uno, en el orden en el que se presentaba en la diapositiva. El primer ensayo es el de Diana Azucena Macías Montelongo. No sé si está lista por ahí. Diana, en tu ensayo hablas sobre diversos factores de riesgo que existen para el rezago y el abandono escolar. En ese sentido, la pregunta sería si podrías presentarte un poco y hablarnos al respecto de estos factores de riesgo. Le damos el micrófono a Diana Macías, por favor. Sí, hola, muy buenas noches. Pues mi nombre es Diana Azucena Macías Montelongo. He estado colaborando en esta práctica de tutorías y he estado aprendiendo mucho al respecto. Respecto al tema del rezago, bueno, pues creo que es una de nuestras tareas principales como tutores, y pues yo decidí incluirme en este tema debido a que pues considero que aún tenemos mucho por aprender, o por lo menos en lo personal yo tengo mucho que aprender en la cuestión de generar estrategias que sean más útiles o más eficaces para poder atender las situaciones y que pueden conducir a los estudiantes al rezago. Entonces, bueno, pues de acuerdo a lo que estuve investigando, influyen de manera simultánea, como ya todos lo sabemos, factores endógenos y exógenos, que deben de ser considerados por nosotros para la implementación de acciones con los estudiantes que puedan promover la permanencia y el éxito. Y bueno, pues básicamente me quise enfocar en algunos de estos factores que, bueno, como ya nosotros lo podemos incluso incluir en nuestro expediente, situaciones como el ámbito económico, familiar, social, y además contar con distintos recursos psicológicos para enfrentar, por ejemplo, la tolerancia al estrés y la frustración, que puede llegar a representar una modalidad en línea, porque gran parte del trabajo debe ser realizada bajo la propia conducción de los alumnos, bajo su propia responsabilidad, pues son ellos mismos quienes determinan sus horarios, el tiempo que le van a dedicar, descubriendo y destacando de esta manera sus conductas resilientes. Algunos factores asociados, bueno, pues son el desempleo, las dificultades económicas,
la mala salud propia o de alguno de los familiares, dificultades familiares varias, como puede ser que no recibir el apoyo suficiente de alguno de los familiares, problemas con la ley y también como consecuencia, bueno, pues el individuo a consecuencia de todos estos factores puede llegar a desarrollar ciertos factores emocionales que le llegan a generar un deceso o no deceso, una devaluación de su autoconfianza. Entonces, estos factores pues se agravan, dado que gran parte de los estudiantes inscritos en esta modalidad son personas que ya desertaron muchas veces en la modalidad presencial. Por alguna razón, por alguna circunstancia, desertaron en la modalidad presencial. Entonces, al estar al pendiente de estos factores predisponentes, bueno, pues es bien esencial en nuestra tarea. En este sentido, para atender alguno de estos puntos, específicamente el que tiene que ver con la situación de la autoconfianza, me pareció importante destacar algunas técnicas que logré investigar, que son, por ejemplo, resaltar en el alumno cuál es la relación que él tiene con él mismo, para que él pueda realizar un autodiagnóstico acerca del trabajo que realmente está realizando en sus estudios. Por ejemplo, hacerlo reflexionar acerca de qué podría ocurrir si no termina la educación media superior, que es una de las tareas que ya realizaron en los primeros módulos, así como realizar una búsqueda o ayudarlos a poder enfocarse en una búsqueda efectiva de soluciones ante los diversos problemas que se les presentan. Que ellos puedan establecer metas personales y profesionales, así también como identificar los obstáculos que se les presentan para poder superarlos, ¿sí? Estas técnicas, bueno, van a estar enfocadas en descubrir cuáles son los factores resilientes con los que cuentan los alumnos, para de esta manera poder potenciarlos no solo en ellos, sino empezar a desarrollar estrategias que puedan desarrollarlas de manera general en los alumnos en los que nosotros estemos atendiendo. Así es. Sí. Muy bien, Diana, muchas gracias. Me llamó mucho la atención en tu ensayo el hecho de que resaltaras que no solo es necesario ver las partes débiles, sino también las fortalezas, es decir, en el sentido de que no solo es necesario ir viendo los factores de riesgo o las situaciones de los alumnos que están en condición de rezago o abandono, sino también es importante resaltar cuál es el perfil de los alumnos regulares, cuál es el perfil de los alumnos exitosos, y justamente la definición de perfiles de modelo, pues pueden ayudarnos a generar acciones con los otros alumnos que están irregulares. Me pareció muy importante de señalar, además de lo que ya muy bien nos reseñabas respecto a las acciones específicas. Finalmente, ¿podríamos hacer una conclusión muy, muy breve para dar continuidad con el siguiente panelista? Sí, por supuesto. Bueno, creo que específicamente esta era la conclusión, que generar un perfil o intentar generar estrategias para intentar generar un perfil que resalte cuáles son las fortalezas de los alumnos que sí están logrando un desempeño académico exitoso, para de esta manera poder potenciar esas habilidades que ellos tienen en el resto de los alumnos. Creo que esa sería básicamente la conclusión de mi ensayo. Muy bien, muchas gracias, muchas felicidades, muy interesante. Sí. Javier, muy bien, entonces, sí. Javier, te interrumpo. Antes de sí. que pases a la siguiente, con el siguiente panelista, sí te pido que se establezca quién va a ser el secretario o la secretaria que va a tomar nota, por favor. Ya, mira, nos saltamos las reglas de oro, no es necesario, se están haciendo con los tiempos, yo estoy midiendo los tiempos en su momento, si se pasan yo les digo, pero sí es importante que alguien tome nota. Sí, mis disculpas. Muy bien, convocamos a alguien que nos pueda ayudar para tomar notas al respecto. Ya tenemos a la primera panelista y brevemente lo que nos señaló. No sé si alguien allá tenga la oportunidad de tomar notas, de alguien que se pueda proponer
en el espacio de mensajería, por favor. Ya, mira, Angélica ya nos dice que nos hace el favor de ya estar tomando nota. Muchas gracias, Angélica. Sí, dice que ya. Y, a ver, bueno, Oscar dice que hay que compartirlas, claro, para eso las queremos. Y bueno, si alguien más apoya a Angélica, con mucho gusto, para, de manera voluntaria, para que se puedan tener por lo menos 2. Gracias, Javier. Sí, por nada. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a dar continuidad con el segundo ensayo, que es justamente el mío. En mi ensayo yo quise abordar, además de también los diversos factores que se publican dentro de fuentes de información válidas, al igual que Diana. Y una de las cosas que casualmente me encontré fue que en Colombia hay un estudio sobre rezago y abandono en una modalidad virtual, y lo que se resalta es básicamente que hay 2 factores que son los más importantes que ellos encuentran, y es justamente el factor económico, y el segundo tiene que ver con el perfil de los estudiantes, la falta de los hábitos de estudios y de una conducta autorregulatoria. Es decir, no, los alumnos no son lo suficientemente autónomos para regularse con esta modalidad. Entonces, en ese sentido me llamó mucho la atención que pues coincidimos varios de los panelistas respecto a la parte de la definición del perfil de ingreso, que es muy importante. Aquí quisiera resaltar que encontré también otro estudio en donde se aplican ya algunos instrumentos para evaluar situaciones de riesgo. Y creo que en ese sentido el rescate de estos instrumentos se vuelve fundamental para que nosotros podamos utilizarlos, claro, obviamente primero adaptándolos a lo mejor a nuestra modalidad, y podamos detectar así a lo mejor algunas situaciones de riesgo, e incluso aplicar estos instrumentos desde el principio en el curso de propedéutico de inducción. Finalmente señalar también que a mí me parece que todos estos diálogos, esta generación de ideas y reflexión que estamos haciendo son muy importantes y nos van a dar pauta para ir formalizando cada vez más las medidas o las estrategias que vayamos a tomar para tratar de reducir el rezago y el abandono de nuestros estudiantes. Así es que yo creo que por mi parte, respecto a mi ensayo, yo podría decir que tenemos un nicho de investigación muy importante, un nicho de investigación que nos puede permitir generar muchos análisis de todas las situaciones, porque una de las cosas que veo es que nuestra población, y tal y como viene publicado justamente en el artículo que ayer nos compartieron, el artículo que realizó los directores de Prepa en Línea, justamente con la caracterización de los estudiantes y la descripción del modelo. En ellos se puede ver que tenemos grupos muy heterogéneos en nuestra población, y eso puede pues marcar una diferencia importante en en nuestras acciones que tomamos. Y por eso es que también hay que considerar que muchos de las generalizadas. ¿Sí? Esa sería mi aportación, y vamos a dar pauta entonces al siguiente panelista, que es el ensayo de Ricardo Giram Ortiz. No sé si está listo por ahí ya, Ricardo. Listo, Sí, veo que ya estoy preparado. sí. Hola, Sí. muy buenas noches, tardes para algunos los que nos encontramos más aquí al norte de México. Me da mucho gusto saludar a todos los compañeros tutores. No sé si me están escuchando bien, si me pueden comentar si se escucha bien como el sonido, sino para poder revisar antes de comenzar. Sí, sí, te escuchamos bien. Muchas gracias, muy amable. Excelente. En tu ensayo hablas sobre cómo poco a poco se van presentando en algunos estudiantes algunas señales o estas pequeñas situaciones de riesgo. De hecho, tú en tu ensayo señalas que
esta parte que tiene que ver con justamente el rezago y el abandono, pues va dando paulatinamente y se van presentando justamente estas señales y es necesario que nosotros las vayamos atendiendo a tiempo para no caer en el límite que sería justamente el abandono. ¿Podrías contarnos un poquito al respecto? Claro que sí. Principalmente, como venías mencionando, el rezago o el abandono no podemos hablarlo de manera general, sino que podríamos hablar de ciertas características en los alumnos. Desde lo que yo he observado en la experiencia del trabajo que llevo aquí en tutoría, me he percatado que hay alumnos que tú ves que tienen buenas actividades integradoras, que revisan las fuentes, que están en constante comunicación con sus facilitadores, pero no tienen contacto con sus compañeros, con los compañeros, no participan en foros, no utilizan los foros sociales. Entonces comenzamos a dar cuenta que hay ciertos perfiles en los alumnos o ciertas características que nos pueden hablar de un abandono más adelante o características que pueden desarrollar un rezago. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que cada persona o cada alumno que esté estudiando en prepa en línea está por diferentes motivos. Hay alumnos que están porque realmente quieren superarse, quieren aprender cosas nuevas. Hay alumnos que solamente quieren el documento y quieren el certificado de estudios de preparatoria sin importar qué es lo que aprendan o lo poco que aprendan. Pero hay otros alumnos que están estudiando porque quieren demostrarle a sus hijos, demostrarle a sus padres que realmente ellos sí tienen la capacidad para aprender o para poder superarse. Entonces, de acuerdo a estos motivos en los que ellos están incursionando la prepa en esta modalidad, podemos comenzar a deslumbrar los tipos de estrategias que podemos utilizar para mantener motivados a estos alumnos. ¿En qué sentido? Bueno, ya mencionaba la compañera anterior de que hay diferentes factores de riesgo que pueden pueden llevar al rezago o al abandono. Hablaba de factores económicos, factores sociales, factores a lo mejor en el sentido de los hábitos de estudio. En el caso de mi documento me enfoqué principalmente a los factores motivacionales. ¿En qué medida el alumno se siente motivado o cuál es el motivo por el cual está estudiando? Y eso lo podemos observar a través de cuál es su mayor desempeño en los foros, en las actividades, en el contacto con facilitador, en el contacto con alumno. Entonces, al final de mi documento presento una propuesta en el sentido de aquellos alumnos que están en prepa en línea o que el mayor motivo, lo que mayormente los motiva a estar en prepa en línea o por esta modalidad es el contacto con otras personas, conocer personas. Y en ese sentido presento una propuesta que desarrollé en el módulo 2 con los compañeros de la generación número 5 de realizar entre todos, utilizando el foro social, un recetario. Como sabemos, hay diferentes alumnos que se encuentran en diferentes estados, cada uno de ellos compartió una receta, es de su estado típica, tradicional, se reintegraron las recetas, se hizo un recetario, se repartió el recetario entre todos los 4 grupos que tengo a cargo y cada uno de los chicos lo que hizo es que se les invitó a elaborar una de esas recetas y compartir con sus compañeros la experiencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces cuando tenemos contacto con las demás personas, cuando sentimos que hay otra persona que tiene una problemática o una duda igual a la que yo tengo, me siento mayormente motivado y sé que no soy el único con ese problema. Es decir, que utilizo esa actividad para darle sentido, no nombro como actividad socialmente útil, a lo aprendido durante el módulo para poder conocer otras personas, para poder realmente darte cuenta qué es lo que estás aprendiendo y en el sentido de construir una red de apoyo y que haya mayor socialización entre los compañeros, en el sentido de mantenerlos mayormente motivados. Brevemente, eso es lo que estuve hablando en mi ensayo y cómo me enfoco principalmente, sin despreciar los demás factores, en los factores motivacionales como factores de riesgo en el sentido del rezago y el abandono escolar. Muy bien, Ricardo. Justamente mi siguiente pregunta iba en términos de que nos contaras tu experiencia. La verdad es que me pareció muy interesante y yo nunca me había cuestionado hasta ahora cuáles eran los alumnos que entraban o no entraban a la parte del foro social y me parece una parte muy relevante y un dato que podemos todos tomar en cuenta para ir sondeando a nuestros alumnos en términos de quiénes son los que están en riesgo o no. Porque sí, casualmente me he percatado, leyendo tu artículo, que justamente en los foros sociales habitualmente participan los mismos alumnos que normalmente venían participando desde los módulos anteriores. Así es. ¿Ya se pasó del tiempo?
Si les parece, para su conclusión, que se retome para la segunda ronda, por favor. Gracias, muy amable. Sí, sí, muy bien, Ricardo, felicidades. Muchas Bien, gracias. vamos a pasar entonces al ensayo de Nora María Guadalupe Ponce. No sé si está lista por ahí. Ya estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos. Perfecto. Mira, en tu ensayo hablas sobre, retomas justamente el Estudio Nacional de Deserción en Educación Media Superior, que es un indicador importante, y de hecho en mencionas en tu ensayo que justamente la modalidad virtual, sí, ya per se, provoca una deserción de un 30,7%, y que el 47% de las causas de deserción tienen que ver con factores económicos. En esta medida yo creo que coincide mucho con el estudio que yo señalaba que también hicieron en Colombia sobre la misma modalidad. Para ello hablas de la importancia de retener a los estudiantes que de alguna forma sí están como que los factores en nuestras manos. Es decir, hablas de algunos factores que son a lo mejor ajenos a nosotros como tutores, pero hablas de otros que sí tienen que ver con nuestro desarrollo como tutores. ¿Podrías contarnos un poquito al respecto sobre estos factores que sí están en nuestras manos? Sí, bueno, más bien la intención del ensayo es hacer un poquito de conciencia de que hay factores que están en nuestras manos, como el apoyo en estrategias personales que atienden al 20% del 100% de las personas que desertan, o estrategias de razones escolares que atienden al 32% de estas personas. Y justamente el 47%, que son las cuestiones económicas, pareciera que no está en nuestras manos ayudar a resolverlo. Y la invitación a través del ensayo es tomar como parte de nuestras estrategias también la posibilidad de apoyarlos a resolver estas cuestiones económicas, no a resolverlo como el pretexto en sí de, tutora, pues es que no me conecté porque no tengo internet, sino ayudarlos a que desarrollen competencias para la vida, y una de ellas es estimularlos a que sean creativos para solucionar esos problemas que afectan en la cuestión económica. Por ejemplo, si no tienen internet, pues invitarlos a que busquen una biblioteca pública o que pidan la clave de algún familiar, o sea, estimularlos en su creatividad para resolver este tipo de problemas. La invitación del ensayo es justamente a atender a dejar de lado más bien nuestra creencia de que estas situaciones están completamente fuera de nuestras manos. Al contrario, está en nuestras manos ser estímulos de acción, nosotros como tutores, y de estimular a ellos a que sean creativos para resolver este tipo de situaciones. Y eso es parte de la invitación a través del ensayo, ¿no? De que de la creatividad, pero también, justo como titulo el ensayo, que tomar el expediente como una herramienta indispensable en la función de la tutoría para disminuir el rezago y abandono escolar. Y esto es a partir de una estrategia en la que tomamos los tres ámbitos generales, las tres dimensiones de intervención que se promueve, con el con el la permanencia y la eficiencia del programa, que son el área académica, o bueno, la dimensión académica, la psicoemocional y la tecnológica administrativa. Si nos damos cuenta, el área académica atiende al 32%, junto con la de tecnología administrativa, de estas personas que desertan, y la psicoemocional con el 20%. Entonces, dentro de esta gran área, no, de estas tres dimensiones, perdón, no hay donde propiamente se atienda al 47% de las personas que desertan, por lo que parte de la estrategia que propongo es que prioricemos a las personas que tienen problemas económicos para motivarlas a desarrollar esta competencia para la vida de resolución de problemas y creatividad ante este tipo de situaciones. Ok, muchas gracias. De hecho, tu ensayo se titula Expediente como herramienta indispensable. Lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que tú observas justamente en nuestros formatos de expedientes? Más Para allá de concluir. los formatos, me parece como la actitud que de pronto he percibido entre nosotros mismos tutores,
la entrega de expedientes se vuelve como, hablo de manera particular en algunos casos que yo he conocido, y con todo respeto al trabajo que sé que todos hacemos con mucha responsabilidad y compromiso, pero he tocado casos en los que se entrega el expediente con una cuestión de cumplir con la formalidad o por la ansiedad que genera el que nos califiquen nuestro desempeño como tutores, más allá de ser nuestra herramienta fundamental para poder atender de manera particular los casos, ¿no? Entonces, me parece que como está en este momento el expediente, a mí me ha funcionado, pero porque dentro de cada casilla acomodo de una manera particular la información. Tal vez sería, pues que se juntaran las estrategias que proponemos y tal vez generar un formato que sea manejable y que entendible para todos en el sentido de que el día de mañana puede ser que nuestros grupos sean pasados a otro tutor y entonces se pierde como la información o este vacío que se queda en los alumnos nuevos que vamos adquiriendo de generaciones anteriores, que todavía, no sé, en algunas generaciones, pero por lo menos en la mía, aún hay un adeudo de desinformación en el pasado. En este sentido, para compartir información, generalizar la forma en la que se lleva a cabo. Pero hasta este momento, a mí me ha funcionado, insisto, por la manera en la que he acomodado. La invitación del ensayo era una sugerencia de cómo ordenar la información, considerando como prioridad de atención las personas que presentan las cuestiones económicas y después las razones escolares y después las personales. Ok, Ya muy nos bien, pasamos de tiempo, Javier. muy interesante. Muchas gracias, Nora. Gracias. Muy bien, Javier, vamos nada más a... te interrumpo tantito, por favor, más concreto porque no estamos pasando de tiempo. Sí, Por gracias, favor, muy Javier, amable. gracias. Sí. Pasamos al ensayo de José Mauro Rentería. Sí. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí, buenas noches. Sí, José buenas Mauro, noches, gracias. en tu ensayo habla sobre el uso de las TICs y cómo aprovecharlas adecuadamente puede aportar a lo que sería una comunicación efectiva entre nosotros, entre los tutores y los estudiantes, entre facilitadores y tutores, etcétera. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cómo podemos lograr esta comunicación efectiva para enfrentar la situación de rezago y abandono? Sí, esta inquietud surgió de encontrarme con alumnos. Nosotros damos por hecho que ellos manejan una computadora, que se enfrentan a ella de manera más familiar, pero no es así. En el proceso de recuperación me encontré alumnos que tenían este problema, estaban en el entre lo que es una experiencia presencial y una experiencia virtual. Caso de recuperación, incluso tenía que abrir yo mismo la guía con ellos en una sesión Hangout, la guía, leerla junto con ellos, porque tenían grandes dificultades para entender, aun cuando estaba el texto ahí, y es que no se sentían parte, que es el plano virtual, tridimensional, todavía tenían algunas dificultades ahí. Obviamente no podemos negar ahorita lo que se ha hablado sobre rezago, los múltiples factores que hay, económicos, de motivación, que han señalado tan acertadamente, y aun cuando hay alumnos que han pasado por un propedéutico, tienen algunas dificultades para representar adecuadamente una realidad a través de los medios virtuales. Yo celebro mucho que existan tantos medios ahora para comunicarnos, entre ellos el WhatsApp, entre ellos este programa con el cual nos estamos comunicando, y celebro, por ejemplo, que en esta reunión estemos ya la mayoría que ya nos conocemos y que compartamos y que todavía le batallemos con el manejo de la tecnología, pero bueno, la tecnología, como lo digo en el ensayo, es el medio. Los que hacemos la comunicación somos nosotros. Y quiero comentarle a mis compañeros tutores que en las sesiones Hangout he podido acercar la relación uno a uno con los alumnos, haciéndose muy familiar, y ellos se abren como
mi otra chamba es psicoterapeuta, y haz de cuenta que se abren como si estuvieran en una sesión de psicoterapia. Y he encontrado que algunos de ellos, pues, entre otras dificultades que ya mencionaron, tienen graves problemas en cuestión de familiarizarse con la pantalla, familiarizarse con un foro, por ejemplo, ante la pregunta, ¿por qué no participas en el foro? La respuesta más frecuente es, no sé qué decir, no sé cómo participar, que tiene ya que ver con habilidades de comunicación. Y estas limitantes para investigación, en realidad no es una investigación lo que presento con el ensayo, sino es solamente la inquietud de esto que me he encontrado en la experiencia tutorial, la necesidad del desarrollo de habilidades digitales muy concretas, como estar familiarizados pues con el ambiente virtual, manejarse y expresarse en un foro. La mayoría de los alumnos que me han comentado en el foro se sienten ajenos, extraños. Parece ser que el Hangout les ha permitido un poquito hablar más abiertamente y sentirse más familiarizados. Esa es la intención del artículo, volver a tocar el tema de la transición. A veces quedamos por hecho, pero a veces no tan fácil, de la experiencia, digamos, presencial a la experiencia virtual o digital. Muy bien, José Mauro, me pareció muy interesante y también señalar que ya al final del artículo retomas a un autor muy importante respecto al uso de las TICs en la educación, que es el doctor César Coll, y y retomas el concepto de lo que serían el desarrollo de comunidades de aprendizaje, que no es precisamente de él, pero lo aborda muy bien y lo describe perfectamente. Y ahí recomendar un libro que se llama Psicología de la Educación Virtual, que es muy bueno en este sentido. Creo que generando este tipo de diálogos, este tipo de dinámicas y también generando iniciativas en términos de ir compartiéndonos entre nosotros las diversas estrategias e incluso los diversos materiales, etcétera, que utilizamos, nos va convirtiendo en una comunidad de aprendizaje. Muchas felicidades. Sí, te comento nada más a manera de conclusión que César Coll, a manera de conclusión, pone mucho énfasis en la comunicación de todos los actores de la comunidad de aprendizaje, tanto hacia el alumno, tanto a los maestros, tanto entre los tutores, mucha comunicación, y que esa comunicación la pueda abordar el modelo con el cual estamos trabajando, lo pueda dinamizar, que no se vuelva algo mecánico, que no se vuelva algo sin ningún significado para el alumno, algo que rescata mucho en sus textos. Sí. La descripción que hace de lo que es el triángulo didáctico y los mecanismos de influencia son fundamentales en esto que explicas. Muy bien, muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a pasar con el ensayo de Adriana Rodríguez. No sé si está lista por ahí. Javier, nada más tantito. A Arely Vázquez que desactive su micrófono porque se activa continuamente. Por favor, perdón, ¿eh? Sí, no hay problema. Arely Vázquez, ¿podrías, por favor, desactivar tu micrófono? Gracias. Arely, seguimos escuchando a tu perrito. Gracias, Arely. Muy bien, vamos a dar continuidad y con el ensayo de Adriana Rodríguez. Adriana, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Sí, perfecto. En tu ensayo habla sobre la importancia de la voluntad y es algo que me llama mucho la atención, esta parte de la voluntad para estudiar y concluir con sus metas educativas. Y yo lo relaciono mucho con la parte que tiene que ver con la definición de un proyecto de vida. ¿Podrías presentarte y contarnos un poco al respecto? Claro que sí, soy Adriana Rodríguez Sainz, tutor de la Generación 5. Yo considero, pues, por lo que he visto en esta experiencia, pues, tutorial en esta modalidad en línea, pues que algunos estudiantes tienen diferentes pretextos, porque, bueno, en algunos casos sí hay, pues, está el factor, pues, familiar, de salud, económico, que bueno, todo esto se puede superar porque conozco personas que están estudiando esta modalidad y que han superado diferentes obstáculos de diferentes
tanto de salud, tanto económicos, tanto de trabajo, y aún así, o sea, son estudiantes que van en módulos muy avanzados y han continuado a pesar de las dificultades. Conozco estudiantes que con alguna discapacidad y sin mencionarla en otras instituciones han terminado una licenciatura a pesar de su discapacidad. Entonces, sí, creo que son muchos factores, pero creo que sí, la voluntad es muy, bueno, como lo menciono, tiene un papel muy importante, pues en cualquier proyecto que tracemos en nuestra vida. Sí, me parece muy importante lo que mencionaron al principio, de este perfil de los alumnos exitosos, de resaltar pues también sus fortalezas. Pero sí, también creo que una parte sí es la voluntad, porque no se da solo del ambiente de aprendizaje, que es una línea que me gustaría también como enfocarme, pero no solo se da aquí, se da en diferentes modalidades de estudio, en instituciones presenciales, o sea, se da en diferentes niveles educativos también. Entonces es por eso que me interesó también esta parte. Y a mí me pareció muy, muy, muy importante cuando lo leí, y justamente yo creo que, de hecho, si lo conectamos un poco con lo que Diana decía en un principio, me parece que aquellos alumnos con voluntad son los que van a ir buscando estrategias, formas, maneras de ir resolviendo sus problemáticas, y a través de una estrategia creativa o la aplicación a lo mejor de diferentes estrategias que les permitan resolverlas, pues es como pueden irse manteniendo, ¿no? Entonces, justamente ya resaltabas algunos ejemplos que me parecen muy, muy, muy buenos. Muchas felicidades. Gracias. Sí. Muy bien, vamos a pasar con el ensayo de Marta Santillán La Torre. No sé si está por ahí. Marta, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Marta, en tu ensayo hablas de para quién está dirigida la modalidad virtual. ¿Consideras que hay un perfil específico de personas que tendrían que entrar a la modalidad? Y sobre todo en términos de estas condiciones que podrían en ese sentido afectar para el rezago y el abandono. Buenas noches, Javier. Mira, sí, en mi introducción sí mencioné un poquito de los tipos de personas que captamos, que tenemos desde personas mayores que, como mencionó un compañero, no tienen habilidades digitales, y que hay pues chavitos que pues ellos son nativos digitales y que pues la computadora se les hace súper fácil. Creo que mi ensayo va un poquito más enfocado a lo que es el sentido de pertenencia, que es con lo que poco a poco lo que he escuchado a los compañeros. Sí, dime. Sí, justamente era la siguiente pregunta. Retomas esta parte de la socialización terciaria de revueltas, que sería como una especie de sinónimo del sentido de pertenencia, y creo que es justo con lo que otro de los panelistas decía acerca de esta parte de fomentar por ejemplo, buscar en los foros sociales y todo esto, la integración, ¿no? Cuéntanos Sí, al respecto. así es, Javier. Mira, yo lo que estaba escuchando de los compañeros de las habilidades digitales, las técnicas de estudio, las estrategias de socialización, el uso de la creatividad y, por ejemplo, esta estrategia de las recetas, yo creo que se resumen en el sentido de pertenencia, porque los alumnos, independientemente de las características que tengan, yo creo que es general que cuando te sientes parte de algo, es cuando das más de ti. O sea, si hacemos que los alumnos tengan identidad hacia la modalidad, no hacia la modalidad, sino hacia prepa en línea, o sea, que digan yo soy de prepa en línea, me parece que al formar el sentido de pertenencia, ellos automáticamente van a adoptar más fácilmente todo este tipo de estrategias. Entonces, yo, por ejemplo, usé una muy similar a la de la receta, nada más que yo lo usé con una foto. Hicimos un collage así como del grupo. Pero yo he visto que cuando los unes, cuando los juntas, cuando platicamos con el facilitador y yo y todos ellos, o sea, tienen como más motivación para entrar. ¿Por qué? Pues porque se sienten parte del grupo, y ellos son así como del grupo de tutorías. Pues que así lo tengo un grupo de WhatsApp. Y así para todo ponen así, grupo de tutorías.
Entonces ellos se sienten parte de eso y es como yo he visto que van trabajando más, alumnos que antes no entraban, los jalaron mismos compañeros y ya están entrando. Entonces yo creo que parte de todo esto que estamos platicando se resume en eso, en el sentido de pertenencia. Así es. Sí, y fíjate que justo eso me recordó la historia de por qué empezaron a generarse todos estos cursos de inducción en México, porque son derivados de un estudio que se hace como 25 años aproximadamente, en donde la NUIES encuentra que uno de los factores principales de deserción tiene que ver justo con la identidad. No por cuestiones económicas o así, sino de identidad, y a partir de ello se empiezan a generar en todas las escuelas cursos de inducción, en donde los alumnos, pues digamos que se les van generando ese sentido de pertenencia justamente, Sí, ¿no? para que se conozcan entre ellos. Yo es lo que hago, como que yo de mis 4 grupos se conocen bastantes, no digo que todos, porque sí hay pues un porcentaje que, o sea, está fuera de nuestras manos, pero sí los presento entre todos. Los facilitadores a veces son muy accesibles y muy flexibles y se prestan para entrar a nuestras pláticas y así. Pero sí, yo creo que así conociéndonos todos sí es un poquito más fácil la labor como tutores. Sí, sí, sí. De hecho, creo que uno de los panelistas, no recuerdo quién, sino a lo mejor es la siguiente, alguien mencionaba por ahí esta parte de felicitarlos en su cumpleaños. Entonces, Sí, sí me de hecho parece. yo mencioné en una parte de mi ensayo también Ajá, ese detalle. O sea, a veces también vemos características en algunos alumnos y yo trato de destacarlas. Características, cumpleaños, fechas, no sé, a muchos tienen hijos o en los trabajos ya tuvieron un aumento o algo y también como que lo mencionan en el grupo y todos lo felicitan. claro, claro. A mí también me ha funcionado mucho, por ejemplo, dar seguimiento. Si alguien me comentó que estaba enfermo o que tenía problemas con alguna situación, preguntar después, oye, ¿cómo te ha ido con esta situación? ¿No? Significa que puse atención, etcétera, y ellos se sienten también con esa, pues se sienten, pues ahora sí que son importantes, ¿no? Sí, sí, así es, Javier. Sí, Y yo sí. creo que trabajamos tanto lo académico como lo emocional y la socialización. Muy bien. Pues muchas felicidades. Gracias, Javier. Sí. Bien, vamos a dar pauta al ensayo de Ana Karen eh, Cavazos, Valdés, perdón, Ana Karen Valdés. Ana Karen, ¿nos escuchas? Creo que no está por ahí. Ana Karen, No la Ana Karen identifico, Valdés. Javier, a lo mejor no. No la identifico entre los asistentes. Bueno, 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 bueno. Te escuché entrecortado, Belia. Ah, ok, que no la identifico entre los asistentes. No. Es sí, Bueno, Ana Karen, ¿verdad? Sí, Ana Karen sí está, ¿sí? pero no tiene activado su micrófono de activar audio. No sabemos si Ya. si se levantó el teléfono. ¿Ya estás, Karen Valdés? Ana Karen parece que no pasamos, lo dejamos pendiente por si Ajá. vuelve a entrar. Sí, muy bien. Bueno, pues yo quisiera retomar algunas pequeñas conclusiones de todo lo que hemos dicho. Es importante señalar que tenemos una comunidad muy heterogénea y, y que ya empezamos a generar acciones que tienen que ver con determinar qué factores o qué cosas, acciones podemos realizar para justamente reducir el rezago y el abandono, pero es muy importante que tratemos de formalizar todavía más, creo que este tipo de acciones como las que hoy hacemos, es decir, a mí me parece que tenemos, como decía hace rato, un nicho de investigación muy importante y contar con iniciativas que nos permitan conocer mejor a nuestros alumnos y tratar de ir experimentando, piloteando acciones y compartirlas con nuestros compañeros, se vuelve algo muy útil. Una de las cosas que yo veía ahora que revisaba el artículo que publicaron los directores y que la maestra
Mireya nos compartía justamente el día de ayer, derivado de la plática del diálogo que se tuvo sobre el modelo educativo, al ver la caracterización de los estudiantes, me pareció muy importante, por ejemplo, que los grupos de edades no sacan un promedio, sino en realidad están divididos justamente en grupos de edades. Y algunos de los panelistas señalaban que justamente tienen a personas a lo mejor ya mayores, otros jóvenes más pequeños, jóvenes adolescentes, etcétera, y esto nos da justamente para ir indagando y tratando de formalizar en varios aspectos que se vuelven relevantes, como por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que es el de tratar de definir el perfil de los alumnos exitosos, ¿no? ¿Quiénes son los alumnos que realmente están aprovechando y tienen una regularidad, tienen un buen promedio? ¿Qué características tienen? Y con base en ello también podemos ir generando acciones, además de todas las diferentes propuestas que a mí me parece que han sido muy enriquecedoras para todos. Creo que hay cosas que podemos ir cada uno de nosotros retomando y tratando de pilotear para mejorar nuestra práctica. Muchas felicidades y doy la palabra a Adriana para que demos continuidad al programa. Gracias. Sí, muy bien. Miren, faltan tres partes. Una es la participación de los asistentes, que por favor vayan diciendo quién quiere participar, que vayan exponiendo sus preguntas o sus comentarios. Otra, que hagan una conclusión los panelistas. Está reserva también la participación de Yolanda, que se iba a desconectar porque va camino a su casa. En cuanto a ella se integre, pues también le damos oportunidad para que ella presente su ensayo, su propuesta. Y la última es la del experto, que va a dar una conclusión a partir de la reflexión que se ha hecho aquí de todo lo que han comentado. Entonces yo lo que sugiero es que ahorita de los asistentes digan quién quiere participar, por favor. ¿Le parece bien, Javier? Sí, adelante. Lo que sí es que les pidamos que una vez que le hayamos otorgado el micrófono a alguien, los demás los mantengamos apagados para que podamos escuchar, y en ese sentido hay un respeto. Sí, y sobre todo muy concreto su participación. Bien, no veo ninguna participación, ninguna propuesta. Miren, ustedes han hecho algunos comentarios en el chat. Yo por estar llevando el control del tiempo no los he revisado, pero ahorita es el momento. Bueno, Elena Castañeda quiere participar. Elena Castañeda. También de poder plantearlos aquí con el micrófono. Gracias. Sí. Adelante, Elena. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, primero escuchamos a Elena y después escuchamos a Carla Ávila. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Me siento afortunada de oírlos porque anoche no fue posible, pero bueno, escuché a mis compañeros tutores y me parece que de cada uno podemos recuperar cosas muy interesantes. Ahora, lo que creo, y esa tal vez debería ser nuestra tarea y nuestra reflexión a futuro con todos estos insumos, es que todo esto tiene que articularse en una dimensión sociohistórica de los estudiantes, o sea, porque de otra manera, si no ubicamos a los estudiantes en el México de hoy, en el momento histórico que vive el país, entonces estamos bordando en el vacío. Yo creo que es importante estimular la creatividad de los estudiantes y que si no tienen internet vayan a un café internet, desde luego que eso es importante, pero yo tengo registrados casos que son verdaderamente dramáticos de situaciones de desempleo. El estudiante que dijo, me voy porque yo tuve que vender mi computadora y pues no puedo seguir. Entonces, yo algunas veces me he comunicado con Belia y le digo, oye, podemos indagar alguna beca, alguna forma, porque hay gente que quiere seguir, pero realmente no puede. Entonces, no quiero ser pesimista, por el contrario, yo creo que todas estas ideas que los compañeros que me precedieron han aportado se enriquecerían mucho si logramos articularlas en la realidad de estos estudiantes. No sé cómo, yo me sumaría para pensar eso en ulteriores oportunidades.
Esa es mi participación. Buenas noches. Muchas gracias, Elena. Yo creo que no se nos podrán decir en servicios estudiantiles si al ingresar los alumnos llenan algún tipo de estudio socioeconómico o algo parecido, que nos pudiera también en ese sentido a lo mejor dar pauta para apoyarlos mejor. Sí, Javier. Sí. Sí se hace, cuando se hace el registro se tienen algunos datos. Nada más que nos falta que ellos nos autoricen que se utilicen todos los datos. De hecho, ya ves que en la información que se pone en el boletín del artículo de la revista de bachillerato vienen datos de casados, si trabajan, sexo, si tienen internet. Entonces, lo que tenemos que ver con nuestro coordinador general que hemos hablado, y sobre todo Belia, que es la que nos apoya en toda la parte estadística, es que se incluye esa parte para que nosotros podamos darles a ustedes esa parte del contexto que es muy importante para la elaboración también de las estrategias que ustedes van planteando de acompañamiento, de integración con todas las actividades que estamos haciendo también, que son las extraescolares. Sí, y nada más comentar, yo alguna vez también he consultado y lo importante es, podemos hacer, por ejemplo, nosotros por iniciativa propia algún cuestionario en Google, a través de los formularios de Google, pero siempre es importante también considerar todas las cuestiones éticas. Es decir, no podemos revelar nombres, no se pueden hacer cuestionamientos sobre datos muy personales o particulares, términos, por ejemplo, de su teléfono, etcétera. Tenemos que tener ahí también integridad en esa parte de recuperación de información de los alumnos. Sí. Le damos la palabra a, me parece que era Carla. Era Carla. Sí, Carla. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada felicitar a mis compañeros exponentes. Todas las exposiciones de una u otra forma abarcan todo lo que nosotros como tutores, vemos día a día. A mí me queda claro que las estrategias que estoy siguiendo se parecen a las de mis compañeros, pero la parte que, aquí como comentó mi compañera Elena, es ¿qué pasa? ¿Hasta dónde nosotros como tutores podemos ayudar a los chicos cuando tampoco tenemos las herramientas? Porque yo tengo también alumnos que por cuestiones laborales han tenido que deshacerse de sus computadoras y no han podido en este caso recuperarse de esta situación económica. ¿De qué forma podría abrirse un canal para que se les diera la oportunidad de reintegrarse cuando ya estén bien? Porque, por ejemplo, yo tengo un alumno que ahorita ya lleva 4 módulos reprobados, ya pasó el 10º, pero ya está en posibilidades de dar, más bien de ser dado de baja porque ya tiene 4 módulos reprobados. Y esos 4 módulos reprobados, pues fueron por cuestiones laborales y crisis económica en el núcleo familiar. Entonces ahí sí es como la cuestión de cómo nosotros como prepa en línea podemos dotar de herramientas a estos chicos, o sea, de qué forma ayudarlos. Esa sería como la parte que a mí me gustaría que se retroalimentara en un futuro y plantearnos en conjunto pues estrategias para ayudar a este tipo de alumnos. Bueno, aquí me gustaría a lo mejor hacer 2 comentarios. Enlazar estos 2 últimos comentarios. En cuanto a las becas, efectivamente sí se están realizando convenios para que posteriormente se pueda tener acceso a becas. Por el momento lo único que se les puede ofrecer es que se les dé un comprobante de estudios, su historia académica o una constancia de estudios para que tramiten la beca, sí, pero no todos los estudiantes tienen acceso a ella, solamente me parece que los del Distrito Federal y área metropolitana. También hay opciones de algunas becas estatales y otras federales, pero esto es muy importante que el estudiante se acerque también directamente a control escolar
porque ahí varían los requisitos y con lo que se puede comprobar sus estudios y se aplica para nuestro caso, para Prepelina. Y otra cuestión, efectivamente, sí hay estudiantes que se presentan en estas situaciones que son difíciles en general para el país, por ejemplo, tener que vender su computadora o no tener recursos suficientes como para ir a un café de internet, y se ven obligados a dejar sus estudios temporalmente. En este caso es muy importante que realicen su baja temporal para que no se les sigan acumulando módulos reprobados. Parte de lo que veíamos en los lineamientos, criterios para la regularización, y ellos puedan retomar sus estudios nuevamente desde el módulo en el que quedaron. Entonces, espero que esta información sea de utilidad, Carla. Y sobre todo, bueno, gracias por permitirme intervenir. Me parecía que era importante por ser cuestiones muy precisas y de cuestión administrativa, que también seguramente se abordarán en la sesión de mañana de control escolar, en la que estará nuestro coordinador del área, Mauricio, y bueno, sería muy importante también que asistieran. No, muchas gracias por la intervención, ya me quedé un poquito clara. Gracias, sería toda mi participación. Muchas gracias. No sé si habría alguien más. Ya me perdí en los mensajes. Si no identifico si alguien más quiere participar, creo que no. Nada más, si alguien quiere, que por favor lo anote. Sí, solo comentario acá del chat, no sé si me escuchen. Ajá, ¿Sí, Javier? Sí, mira, hay un comentario del chat respecto a los alumnos sobresalientes. Los alumnos sobresalientes, como menciona el maestro Vladimir, son los que se han adaptado al modelo. Es interesante hacer un estudio de ellos, de por qué se han adaptado al modelo de prepa en línea. A mí en lo particular sí me interesa, porque en realidad yo los veo prácticamente, o me pongo a pensar en ellos cuando estoy llenando el expediente diagnóstico, pero en realidad me hago muchas preguntas alrededor de ellos. ¿Cómo es, la pregunta que se me antoja posible, cómo es que se han podido adaptar al modelo de abordaje de prepa en línea? Y como menciona también el maestro Irán, pues tienen otras necesidades también, como aquel alumno que se aburre porque se le hacen sencillas las actividades, ¿no? Entonces, es otra área también de desarrollo de nosotros como tutores. Nada más el comentario, Javier. Sí, a mí también me parece muy interesante y creo que es algo que, al igual como se generó la caracterización del ingreso de los alumnos, podríamos hacer una caracterización o dar seguimiento justamente a esos factores descriptivos de los alumnos que ya abandonaron y los alumnos que se mantienen regulares. Y eso nos puede permitir ir como viendo la diferencia entre ambos, y ir perfilando también o tomando en cuenta estos factores para tomar decisiones al respecto. Y no solamente en aspectos cuantitativos, sino también en aspectos cualitativos. Si ustedes recuerdan, hubo un video que nos pasaron en diciembre con la historia de una chica que me parece que era pianista, en donde nos hablaba un poco sobre su historia de vida y nos relataba cómo la modalidad virtual de prepa en línea era su primera opción y era una opción muy viable para estudiar de acuerdo a sus condiciones. Entonces, sí, bienvenido. Muchas gracias. Javier, si no hay otra pregunta, no sé si quieran preguntar, porque ya llegó Guadalupe y Yolanda. Sí, entonces, si gustas, ya damos paso a la siguiente actividad, que sería justamente, creo que la conclusión del IESER. Perdón, pero si le podemos dar la palabra a Guadalupe. Sí, ¿no? ¿Estaba pendiente? No, era Ana Karen Valdés. Hola, buenas noches. Sí, soy Guadalupe Yolanda y sí estoy pendiente de pasar. Buenas noches, maestro Javier. Buenas noches.
¿Puedo tomar la palabra? Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Bueno, pues buenas noches. En cuanto a mi participación, he escuchado a los maestros que me anteceden y coincido con ellos en que hay varias causas externas que va a ser difícil que nosotros podamos incidir en ellas, como en el caso de los problemas de tipo económico, muchas veces los problemas de la dinámica familiar, en ocasiones la falta de de internet, equipo de cómputo, esas estrategias, bueno, como decía una compañera, puede uno incidir en ellas enseñándoles a ser creativos y buscar ellos mismos las estrategias para poder resolverlos. Sin embargo, y algo muy importante, que sí podemos nosotros, desde mi punto de vista, incidir, y como un caso real, ya todo lo que se abordó es real, sabemos cómo la deserción escolar es un problema que atañe principalmente, y en lo personal considero que dentro de prepa en línea debemos de verificar con qué competencias vienen nuestros alumnados, porque como decían, es importante que tengan competencias en el área de tecnología, pero también algo muy importante es conocer qué competencias tienen en el aspecto de hábitos de estudio, otra en que sean personas autónomas para el aprendizaje, que sean personas autónomas, responsables, que sepan manejar las estrategias en cuestión del tiempo, de seguir lo que les da, que no son los mecanismos para que ellos organicen sus tiempos y sigan el calendario de actividades. Sin embargo, algo muy importante es que cuando se hace en prepa en línea, cuando ingresan los alumnos, muchas veces no tienen algunas estrategias básicas de lo que son las habilidades lectoras y en matemáticas. Y sobre todo, bueno, una de mis aportaciones es que durante el curso propedéutica se les dé este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, y todavía yo estoy en la generación 3, en el módulo 9, y todavía veo como algunos compañeros, algunos alumnos vienen con situaciones de muchos problemas de redacción, de sintaxis, de que nada más les gusta copiar y pegar y no tienen estas estrategias de estudio. Sabemos que muchos de ellos dejaron varios años de estudiar, y entonces algo bien importante es que cuando se hace la selección en el propedéutico, realmente se entre gente que cumpla con un perfil realmente de ingreso. Muchas de las ocasiones los alumnos desconocen también cómo funciona Prepa en Línea CEP, creen que es un modelo nada más, como todos sabemos que es con un solo examen, y que no saben que es un modelo integrado, que son 23 módulos y todo el tiempo que deben de estar. Sin embargo, muchas veces hasta a estas fechas todavía preguntan, oiga, ¿y cuándo ya terminamos de prepa? Porque todavía creen que ya van hasta a concluir. Cuando uno les dice, ¿saben que son 23 módulos? Ellos creen que porque ya necesitan el documento, ya quieren salir de prepa. Algo muy importante, y es la labor de nosotros. También me he encontrado con problemas de que la interacción con nuestros facilitadores, pues muchos sabemos que son muchas las cosas que se les piden. Sí sabemos que hay que calificar, y eso lleva muchísimo tiempo, pero también algo muy importante es el acompañamiento por parte del facilitador, brindarles esa confianza, y sobre todo el trabajo con nosotros como tutores, porque esa es la clave. Yo creo eso es donde nosotros realmente podemos incidir, y es nuestro compromiso aquí de incidir en lo que realmente a nosotros nos compete, o sea, tomar cada quien la situación de qué me toca a mí hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que encontramos alumnos de muchas situaciones. Yo he encontrado alumnos que tienen problemas de salud, problemas económicos, problemas de la dinámica familiar,
pero muchas veces cuando nosotros empezamos a generar esa situación de empatía con ellos y a tener una comunicación directa, cuando vemos y detectamos que no están entrando a clases y uno les manda mensajes, hay alumnos que definitivamente nunca nos van a responder. Si nosotros queremos crear estrategias de que se metan al foro social, pues si muchas veces no cumplen con las actividades, menos a veces en un foro social. Yo ahorita tengo un grupo de personas que son, la mayoría son ya de edad de 40 en adelante, y sin embargo no ocupan los foros, y les pregunto por qué no ocupan los foros, y siempre porque son padres de familia o madres de familia, porque tienen largas cargas de trabajo, porque tienen padres que atender enfermos, porque tienen situaciones especiales. Entonces, algo muy importante es el trabajo conjunto entre el facilitador y el tutor, pero un compromiso real de nosotros en que estemos atrás de ellos. Yo les puedo contar como experiencia que he tenido personas que han tenido por procesos depresivos y que los detecto, me dan su teléfono, hablo con ellos y les canalizo para que realmente reciban un tratamiento, y son alumnas que todavía continúan en prepa en línea. Entonces, algo muy importante para mí es realmente que podemos incidir en lo que prepa no hace. Otra cosa es las actividades, los facilitadores tienen hasta 72 horas para calificar, y muchas de las ocasiones a los buenos alumnos les desmotiva que cumplan en tiempo sus actividades y que el facilitador no califique la actividad, y que cuando la califica ya no se le dé la opción de poder cambiar esa actividad. Bueno, no sé, usted me dice cuándo se termina mi tiempo. Ya. Ya se terminó. Okay. Me parece a mí sumamente interesante todo lo que comentas, y justamente yo me preguntaba si la propuesta que haces para el curso propedéutico tenía que ver más con la aplicación de un instrumento que valorara estas habilidades, o formalmente actividades que las promovieran. Y pues aquí creo que la conclusión podría ser que podemos considerar, o no sé si ya se considera dentro del curso propedéutico, la aplicación de algún tipo de instrumentos que evalúen justamente como estas situaciones de riesgo posibles, en las que se puedan encontrar los alumnos, y con base en ello podamos tomar decisiones. No creo que sea para rechazarlos, sino más bien para tomarlas en cuenta para el inicio de su expediente, y nosotros ya en la tutoría tomar acciones al respecto. Así es, efectivamente, de eso se trata, de precisamente al detectar, ver a los alumnos en riesgo desde el principio y poder dar las estrategias pertinentes para que esos alumnos empiecen desde un principio, con nuestros facilitadores y al apoyo de nosotros como tutores, darles las estrategias para poder generarles, en primera que nada, seguridad de que todo se puede, y poner más empeño en ellos, que es uno de los factores que nosotros podemos incidir. Muy bien, muchas felicidades. Gracias. Javier, pasamos entonces para que hagan una conclusión cada uno de los panelistas. Máximo 2 minutos por cada uno, por favor. Sí, empezamos con Diana Macías. Pues muy interesantes las participaciones de cada uno de los compañeros, de verdad he disfrutado mucho de este panel. Bueno, básicamente creo que, como lo mencionaba al inicio, existen factores endógenos y exógenos que todos mencionamos en esta reunión en nuestras participaciones, por lo cual, bueno, pues las estrategias deben ir enfocadas a cada uno de esos rubros, es decir, tanto a los factores endógenos como a los factores exógenos. Familiares, económicos, enfermedades son factores exógenos, pero la motivación, la voluntad, los factores resilientes son factores endógenos. Entonces, no se trata, bueno, creo que debe de darse crédito a cada una de las técnicas expuestas el día de hoy, porque cada una de estas técnicas o estrategias abarcan algunos de estos dos aspectos, que es principalmente lo que estamos buscando, creo yo, en este tipo de reuniones. Entonces, bueno, básicamente creo que es el tema compartirnos en estas reuniones estas técnicas que puedan atender a ambos aspectos. Esa sería mi conclusión.
Bien, muchas gracias. Respecto a mi conclusión, tendría que ver con el hecho de que tenemos muchas oportunidades de ir indagando, de ir formalizando también algunos aspectos de investigación, diría yo, que nos pueden fortalecer. Por ejemplo, en este aspecto que señalaba Guadalupe Yolanda, Belia nos comenta en el chat que sí se está considerando un tipo de diagnóstico desde el propedéutico. Creo que lo importante también aquí, o la reflexión concluyente, sería en términos de que podamos tener acceso a esa información, siempre desde respetando los aspectos éticos, para que la podamos utilizar y podamos generar acciones concretas. A mí me parece que hemos tenido relatoría de algunos casos específicos que nos pueden dar muchas ideas para generar acciones concretas en nuestra acción tutorial y creo que ir entrando en una dinámica de innovación es sumamente importante para que fortalezcamos nuestra labor como tutor y podamos abatir el rezago y el abandono en nuestra institución. Gracias. Vamos a dar la palabra a Ricardo Giramo Ortiz, por favor, para su conclusión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que al final se retomaron distintos factores y es verdad, cada uno de los alumnos es distinto, cada uno de los alumnos tiene distintas necesidades o distintos factores de riesgo, así lo que queremos ver, económicos, motivacionales, hábitos de estudio, académicos, etcétera. Pero al final creo que el punto tiene que partir de si estamos evaluando o estamos midiendo. Tenemos que evaluar y al final esa evaluación es para tomar decisiones. Creo que al final el expediente es un instrumento que nos puede ayudar a registrar estos factores de una manera muchísimo más precisa y tener una gama de herramientas para poder intervenir en cada una de las necesidades de los alumnos, tanto aquellos sobresalientes que pueden tener algo factores motivacionales de riesgo, tanto los de bajo desempeño o cualquier otra situación que se pueda estar presentando de salud. Aquí el punto es tener bien claro cuáles son nuestras funciones, con qué herramientas contamos, evaluar, tomar decisiones y escoger la estrategia más adecuada a la situación que se está presentando. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a Nora María Guadalupe para su conclusión, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, pues dos cosas. Primero, hago una invitación para manejar los expedientes como una herramienta indispensable, viéndolo como un panorama y guía de funciones, con énfasis en la prevención de la deserción o el rezago escolar, más que como un requisito indispensable de evaluación de desempeño de manera personal como tutores. Y también concluyo que hay mucho por hacer para atender de manera efectiva las áreas de mayor vulnerabilidad en cuanto a la deserción escolar. Una de las claves está en el correcto acomodo dentro del expediente de la información sensible que obtenemos y la clasificación de la información de acuerdo con las áreas de vulnerabilidad ya conocidas y su gestión dando prioridad a la que tiene un mayor porcentaje de deserción. Lo anterior es una estrategia que, aunada al desarrollo de la creatividad para la resolución de problemas en los alumnos, evitará la frustración que tiene consecuencias a largo plazo en la vida personal y como consecuencia inmediata, pues el abandono escolar. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Nora. Damos la palabra a José Mauro Rentería. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues nada más volver a comentar la finalidad del ensayo que presenté, ayudar, otra de las labores del tutor, ayudar al acceso al modelo de prepa en línea, atendiendo las habilidades de comunicación y digitales para integrarse mejor en el entorno virtual, sin olvidar lo que ya se ha comentado aquí, la necesidad de un perfil que pueda basarse en competencias, el seguimiento cercano con los alumnos, la motivación que ya se mencionó, el contexto. Sería bueno tener acceso a datos del contexto con sus respectivas reglas, y me gustaría también comentarles que el expediente que presentamos nos pudiera dar más opciones para el registro de todas las cosas que se presentan a lo largo del módulo.
Gracias. Muchas gracias, José Mauro. Damos la palabra a Adriana Rodríguez para su conclusión, por favor. Sí, ha sido muy enriquecedor las opiniones que de este panel. Todos los considero son importantes para evitar el rezago. Bueno, en su de aquí puede dar como resultado una estrategia que apoye precisamente para la retención. Considero también que es importante resaltar las fortalezas de los estudiantes. En lo personal lo hago cada que hay oportunidad para que se sientan motivados. También como estimular la creatividad de los alumnos para dar solución de la mejor manera a las diferentes problemáticas a las que ellos se enfrentan. También como resaltar las bondades de la modalidad de estudios de prepa en línea CEP, que ellos sean conscientes de sus bondades. Y también me ha funcionado la comunicación constante con los chicos y bueno, como tutora hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan acompañados y apoyados en su paso por esta institución. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a Marta Aurelia Santillán. Sí, gracias, Javier. Pues primero que nada, pues agradecer a todos los compañeros tutores que estuvieron aportando toda su manera de trabajar. Yo creo que esto es muy enriquecedor para todos porque pues yo creo que lo más importante es el seguimiento y la comunicación con los alumnos, pero si nosotros como tutores nos juntamos y retroalimentamos todas estas cosas que nosotros hacemos, podemos tomar aportaciones de otros para trabajarlas también. Y yo creo que sería así súper excelente que hiciéramos este tipo de retroalimentaciones, no sé, cada cierto tiempo, para enriquecernos entre todos de esta manera. Muchas gracias. Sí, definitivamente es importante darles continuidad. Así es, Javier. Gracias y buenas noches a todos. Buenas. Sí, le damos la palabra a Ana Karen Valdés. Sí, bueno, nada más para concluir, primero que nada, felicitar estas reuniones, porque son en estas reuniones donde nosotros podremos también fortalecernos. Más que nada, yo considero que el trabajo que se está haciendo dentro de Prepa en Línea, que es una institución innovadora, que el personal directivo esté implementando estrategias como estas para disminuir la deserción y que están haciendo estas aportaciones sobre un aprendizaje que es integrador, que estamos viendo en este punto se vieron situaciones de carácter afectivo, motivacional, de problemas personales, pero también se vio el proceso instruccional y sabemos que dentro de las estrategias que se implementan, el aprendizaje que tienen los alumnos les da muchísimas herramientas para ser personas competitivas. Algo muy importante que requerimos nosotros es el trabajo conjunto de facilitadores y tutores, aumentando nuestra labor y compromiso, interactuando con los alumnos de manera constante, dándoles y motivándoles, diciendo los puntos fuertes que tienen a su favor, ofreciendo un ambiente de respeto, justicia, apoyo y disponibilidad, además de realizar un trabajo coordinado y de manera oportuna. ¿Para qué? Para detectar el rezago a tiempo, como dicen una de las estrategias tenemos desde lo que es los expedientes, como lo comentaban algunos compañeros, y entonces para poder incidir antes, desde el inicio de un nuevo módulo, para que no queramos incidir cuando ya es la cuarta semana. Agradezco la colaboración y felicidades por este trabajo. Felicidades a todos. ¿Quién sigue, Javier?
Sí, sí, ya son todos, ya son todos. Con ello terminamos y le para que si continuamos con el programa. Muchas gracias. Está muy nutritiva toda la información como ustedes lo han dicho. Ahora vamos a Rodríguez, que está con nosotros y él ha captado algunas de las participaciones de ustedes y quiero que se presente, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Eliezer. Ok, bueno, buenas noches a todos. Un placer saludarles desde aquí, desde el oriente de Michoacán. Yo soy egresado de la Universidad de Chapingo y ya con bastantes años, cerca de 15 años en la docencia. Tengo una maestría en el CREFAL, en educación a lo largo de la vida, y una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional, en docencia con campo de práctica docente y un doctorado en investigación. Digo esto a manera de compartir algunos de los rasgos de la formación académica. En la actualidad me desempeño como educador en nivel de telesecundaria y en el CREFAL también como tutor en línea en la maestría en educación a lo largo de la vida, de la cual, como les comentaba, soy egresado. He estado escuchando con suma atención y particular interés la preocupación del colegiado de tutores, que, dicho sea de paso, me parece sumamente interesante la visión que manejan ustedes, porque contrasta de manera notoria con la visión que tenemos en CREFAL, quizá por la mística o la visión que tienen ustedes de sus alumnos. Es muy curioso el detalle, dado que al trabajar en lo particular en las dos modalidades, tanto presencial como en línea, parecía en un momento con cierto grado de frecuencia que quien está del otro lado del aparato también es una persona, y que esa persona, cuando entra a nuestra aula, entra al chat, al foro, a revisar las tareas, es una persona que entra con una carga emocional intensa, una carga emocional fuertísima, y que, como ustedes ya lo han establecido en diferentes intervenciones a lo largo de estos minutos, esa carga emocional suele ser determinante con suma frecuencia para que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, decidan ya no continuar. Esto lo comento debido a que a mí me ha pasado con distintos estudiantes, tanto en la modalidad, insisto, presencial como en línea, que el hecho de sentir que pertenecen a algo es un elemento neural para que ellos tomen la decisión de mantenerse en los cursos. Es decir, los chicos o la gente adulta, desde mi perspectiva, no espera que les enseñes algo. Lo que espera la gente adulta hoy en día es que los escuches, que escuches sus necesidades, que escuches sus intereses, que escuches sus problemas, y no necesariamente tienes que establecer una relación, por decirlo de alguna manera, personal con ellos. Desde el ámbito académico puedes hacer esa escucha. ¿Cómo lo hacemos nosotros en lo particular? Tiene alguna complicación. Entonces no es necesario más que quizá tomarte unos segundos, unos minutos para enviar un mensaje, tratar de establecer contacto con esa persona, saber qué está sucediendo, porque esa ausencia posiblemente te va a llevar a que la persona deserte de tu proceso, y eso evidentemente como tutor pues va a tener un impacto de manera inicial pues personal, y de manera secundaria pues en tu desempeño laboral, de tal manera que no son grandes estrategias ni grandes complicaciones las que hay que solventar, solamente la disposición, creo yo, que es el elemento neural que hay que tener como tutores para tomarte unos segundos y quizá establecer alguna indagatoria, mismas que también, dicho sea de paso, ustedes
han comentado. Lo comentaba una de las maestras, con el uso del WhatsApp. El WhatsApp hoy en día es una herramienta fundamental para poder establecer comunicación eficiente y rápida con los estudiantes. Ese es un elemento que me parece que también pudiesen complementando, integrando en sus sesiones. Lo que estamos haciendo aquí y ahora, reproducirlo en la medida de sus condiciones, en sus aulas, en sus grupos, decir, dar la oportunidad a los chicos, a los maestros, a los adultos con los que ustedes trabajan, de expresarse, un espacio libre, un espacio abierto, donde no seas tú el tutor o la tutora, sino seas un elemento más de grupo, donde te pueden hablar con libertad, con apertura, donde te pueden decir, sabes qué, esto no me está funcionando, esto no me está resultando, esto me agrada, esto me gusta, esto quisiera que sucediera, ¿cómo podemos irlo trabajando? Es decir, un acercamiento quizá a través de otros medios. Me ha pasado con la maestra, una maestra que la gente no participa en los foros. Los foros suelen ser tediosos, suelen ser
¿y eso qué es? Es decir, la prepa en línea es muy conocida en ciertos ámbitos, en ciertas zonas geográficas, pero no sé, es una recomendación, una sugerencia para con ustedes, que según las condiciones pudiesen establecer algún medio de mayor difusión. ¿Qué es la prepa en línea? No se conoce en otros terrenos, en otros ámbitos, no se sabe qué es la prepa en línea. Entonces, creo que una estrategia de mercadotecnia a través de redes sociales favorecería mucho el sentido de identidad de las personas, porque los que solemos estudiar en línea todavía por ciertos sectores de la sociedad somos vistos como personas que pues ya no le hicieron en el mundo real, ¿no? Esa es una visión que a mí me ha sucedido. O sea, ya no lo hiciste, ya no entraste a una universidad grande y pues vete a la educación en línea. Es una percepción que no comparto, pero que sí se las comento, porque yo he escuchado ese comentario, yo he escuchado esa expresión de algunas gentes. Obviamente, permea de ignorancia la expresión, pero mucho tenemos que hacer nosotros en ese sentido de conferirle un sentido de mayor rigor a nuestra presencia como tutores, como educadores en línea. La otra cuestión es otro factor que estimo que influye en la deserción es la asincronía. Es decir, cuando estás de manera presencial, tienes ahí al educador frente a ti y le puedes preguntar lo que deseas y satisfaces tus inquietudes en el momento. En la educación en línea esto sucede pocas ocasiones. La asincronía es un elemento que suele ser determinante también de igual manera para que las personas decidan mantenerse o no mantenerse en estos procesos. Más allá de cuestiones materiales, de cuestiones de infraestructura, el hecho de sentirte abandonado. O sea, la asincronía es lo que genera ansiedad. Ansiedad en el sentido de no saber qué está pensando el tutor o la tutora de tu trabajo, de tu tarea, de tu entrega, de tu opinión. O sea, a veces pasan días, a mí me ha sucedido, insisto, en que no sabes del tutor o la tutora y dices, wow, o sea, estuvo bien, estuvo mal, hasta dónde estuvo bien, qué fue correcto, qué fue incorrecto. Como igual alguna maestra lo comentaba, algunos de ustedes, el hecho de ya no poder corregir. Ya no poder corregir la entrega, no poder corregir la tarea, el comentario, la retroalimentación que se queda rebasada, se queda superada, porque pues ya no pudiste hacer nada en ese sentido. Creo que también ahí se puede trabajar con los tiempos. Hay que conectar no solamente con los recursos digitales, también hay que conectar con las personas. Es decir, en este momento ustedes y yo estamos entablando diálogo, ¿verdad? Gracias al uso de la tecnología, que de otra manera sería humanamente imposible, pero usted trata de conectar con la necesidad, con el interés, con el deseo de aprender algo de la persona que está del otro lado del monitor. Es decir, aquí estamos reunidos, los hemos convocado para solventar nuestras inquietudes, nuestros deseos que nos hacen seres comunes, que es que la superación. De la misma manera que nosotros queremos superarnos, nuestros estudiantes también lo desean, también aspiran a superarse, y no solamente superar en conocimientos o en saberes. En ocasiones, como también ya alguien lo expresaba, buscan una superación laboral. De tal manera que si nosotros les facilitamos ese tránsito hacia una superación integral de la persona a través de todos aquellos medios de los cuales podemos disponer, evidentemente el éxito y el futuro de esta modalidad va a ser mucho más halagueño porque pues qué mejor mercancía podemos tener nosotros, si me permiten la palabra, que nuestros egresados. Es decir, nuestros egresados son nuestra carta de presentación. Cuando lleguen y les pregunten, oye, ¿en qué prepa estudiaste? Yo estudié en prepa en línea. Que lo digan con orgullo, que lo digan con un verdadero sentido de pertenencia y que no sea eso de que pues en la prepa, o sea, es decir, que verdaderamente los chicos, los adultos que egresan de la prepa en línea sientan ese orgullo y lo digan con la frente en alto, soy prepa en línea. Esto se conoce como la educación centrada en el estudiante, es decir, lo que nos interesa es la persona, lo que nos interesa es ese ser integral, es redirigir la atención de nosotros como profesores
como profesoras hacia el alumno, que él sea el centro de todo nuestro actuar y en conjunción con los aprendizajes que podamos construir con ellos. Lo que más necesitan los estudiantes hoy en día, de nosotros los tutores, no es que les mostremos contenidos. Lo que más necesitan es, en primera instancia, sentirse motivados, sentir que importan, que son respetados, que hay empatía de parte del tutor, de la tutora, para con ellos. Pero sobre todo y en especial, ayudarles a ellos a descubrir y a desarrollar sus propias pasiones personales. Es decir, la pasión debe ser otro elemento neural. Es decir, si yo como tutor, como tutora, no soy un personaje apasionado, el alumno lo va a leer. Porque una ventaja de la uno lo va a percibir de una manera tergiversada. De tal manera que si trabajo en la empatía, en el respeto y en la motivación, esos mensajes que yo le emito, voy a tener mejores condiciones para que él o ella los perciba con un cierto grado de cercanía a la idea con la cual yo los emití. Además, los estudiantes han de identificar como su objetivo no aprobar la asignatura, no aprobar el contenido. Lo que hay que promover en ellos es que tengan como objetivo el aprender, pero no aprender para superar un curso, para superar un módulo, para superar una sesión, aprender para la vida. Es decir, aquello que yo le muestre a él de un contenido de geometría, de trigonometría, de historia universal, de física, etcétera, debe tener la posibilidad potencial de llevarlo a cabo en su mundo real. Y yo, de la misma manera como tutor, habré de generar los canales para que ese logro en el mundo real lo pueda traer al mundo académico. Por cuestiones de tiempo, no puedo abundar en el tema, yo lo dejo en esa idea, pero sí hacer énfasis en que el egreso de ese estudiante tiene que ser nuestra carta de presentación, tiene que ser nuestro elemento difusor de nuestra idea, de nuestra mística, de nuestra filosofía como educadores y como gente que coadyuva no a obtener un certificado nada más, sino gente que coadyuva a favorecer sus habilidades, sus condiciones personales, familiares, sociales, es decir, que se convierta en una mejor persona cuando egresa de mi proceso de formación a la persona que cuando llegó a mis manos. Para cerrar con mi participación, hacer énfasis solamente en la diversificación de recursos. Un elemento neural que yo considero que vale la pena atender es utilizar los medios que tenemos al alcance de todos nosotros, dicho de manera puntual, Skype, como lo estamos haciendo ahorita, el WhatsApp, el Facebook, Twitter o cualquier otro medio que nos permita tener contacto con nuestros estudiantes fuera del aula, fuera del curso normal, de tal manera que ese pequeño plus, este pequeño extra que logremos dar como tutores, se vea reflejado en el buen éxito de la educación en línea y de la prepa en particular. Les agradezco su escucha y aquí seguimos por si hubiera alguna inquietud o algo lo que pudiera ayudar. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ha sido muy interesante poder escucharlo desde su otra óptica, una perspectiva mucho más amplia, porque nos muestra aspectos que a veces dejamos de lado, ¿no? La tutoría, como se está ejerciendo aquí en Bretaña, ha sido pues, una construcción constante, día a día, lo que hacer, desde, si se da cuenta, bueno, aquí a todos los participantes, cómo han planteado desde diferentes ópticas, desde su forma de percibir cómo es la tutoría,
cómo es el estudiante que está del otro lado, cómo son el modelo de pandemia, cómo lo interpretan, cuál es su hipótesis acerca de lo que podría ser el rezago y cómo prevenirlo, cuál es el contexto, cómo hacerlo. Había varias preguntas que hacían los participantes. Bueno, sí, muy bien, hay que estar acompañándolos, hay que estar con ellos, hay que hacer el expediente, pero muchos es cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, es como la interrogante y es la construcción que estamos haciendo cada uno por nuestra cuenta y nuestras propias interpretaciones. Yo creo que todos, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, y algunos se están despidiendo porque por desgracia tienen otra sesión, pero no sé, tenemos unos minutos para que si alguien quiere hacerle una pregunta al maestro Eliezer, aprovecharlo ahorita. Y si no, Mireya, Belia, si quieren, o Javier, si quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, como para ir concluyendo esta sesión. Bueno, de mi parte solamente agradecer mucho esta visión, yo diría muy humanista, que creo que sí nos da muchas pautas para tomar acciones específicas. Agradecer a todos y no sé si Belia quiera concluir. Yo solo también agradecerle su participación, porque en todas estas sesiones de los 3 días, su participación ha sido muy activa. La mayoría de ustedes nos confirman los comentarios que realizan en el chat, así como las aportaciones de los panelistas, también la moderación, todo ha sido muy enriquecedor. Y por supuesto también todas estas propuestas que realizan para seguir mejorando como programa o como servicio, y también hay todas aquellas estrategias en las que estamos trabajando que aún no se implementan, puesto que requieren de tiempo para poder consolidarlas, pero que pueden ser enriquecidas con todo esto que ustedes nos comparten. Entonces, gracias por utilizar estos espacios y también permitirnos estar en ellos. Bueno, ya para cerrar, quiero agradecer a todos los que participaron, a nuestro moderador Javier, Adriana, Abelia, a todos los panelistas y los participantes en su espacio en el que, como dice Javier, estamos haciendo una comunidad de aprendizaje y esperemos continuar con los mismos. Ya seguirán los segundos y los terceros, en donde veremos todos los temas que ustedes nos aportaron en la encuesta que les enviamos. Y también, como veíamos ayer, las preguntas que salieron en les vamos a hacer llegar tanto las relatorías y los documentos que ustedes elaboraron. Vamos a mandarlos a la parte de diseño para poderlos subir en el espacio de servicios estudiantiles, que tenemos varias, como una caja de herramientas donde les vamos a nosotros a ir incluyendo sus materiales como materiales que consideramos importante para nuestra práctica tutorial. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, maestros, gracias, Javier, gracias, panelistas, gracias quienes estuvieron aquí como asistentes. Retomamos. Nos seguimos viendo y con nuevas noticias. Gracias, Belia. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.